Ingeniero Edgar Sánchez, gracias por madrugar con nosotros. Usted es ingeniero informático de la Universidad Central del Ecuador, ex miembro de la Comisión Técnica Electoral del 2019 y analista electoral. Con ese aval, ingeniero, ¿qué se puede hacer ya que no se va a cambiar el sistema informático ni se va a permitir una auditoría del actual como pidió a la Contraloría para que las dudas o sospechas no vuelvan en la segunda vuelta? Bienvenido. Muchas gracias y un gusto estarles acompañando. Bueno, yo pienso que un problema importante en toda elección, y en esta se ha notado incluso más, es la suspicacia total que hay de parte de todos los candidatos. Entonces, están viendo fraude por todas partes y esas cosas. Y por si acaso, yo no digo que no haya posibilidades de fraude, eso desgraciadamente siempre existe, pero hay como un tono demasiado alto sobre las posibilidades alrededor de esto. También yo creo que un poquito en la comunicación de todas las salvaguardas, de todos los controles que un proceso electoral en general, no solo el ecuatoriano, sino en general, decía yo, todas las salvaguardas que existen no se comunican adecuadamente, como que no hay un ejercicio pedagógico de contarle a todo el mundo, mire, cada paso se controla de esta manera, entonces los resquicios para que haya posibles fraudes, para que haya conteos equivocados de votos, para que haya sesgos alrededor de tales o cuales candidatos, como digo, hacerlo cero, súper difícil, pero están ahí. Y por otro lado, hacer un fraude masivo sin dejar rastro, y esto es un término importante, sin dejar ningún rastro, es extremadamente difícil. Yo quisiera esta primera respuesta un poquito larga, completarla con lo que ha pasado en Estados Unidos hace unos meses. Un sistema electoral igualmente, o de hecho, pienso yo, mucho más desarrollado que lo que tenemos acá, igualmente fue bombardeado por denuncias de fraude que luego no cuajaron para nada. Simplemente un candidato empezó a decir yo gané, y yo gané, y yo gané, sin ninguna prueba, y bueno, eso terminó incluso en un ataque al Capitolio, una cosa nunca vista en no sé cuántos decenas de años. Entonces, hay que tener más tranquilidad de parte del CNE, un ejercicio de comunicación en redes sociales, en espacios como este, de miren, así se controlan las cosas, y yo creo que se puede tener las cosas un poquito más en cauce. Ya, ingeniero, he tomado nota de todo lo que usted enumeró. Primero, hay mucha suspicacia. Segundo, el tono está demasiado alto en los candidatos. Tercero, hay errores de comunicación respecto a cómo funciona el sistema, y más que errores vacíos, hay ausencia de comunicación. Ciertamente hay algunos resquicios para fallas, pero a su juicio es extremadamente difícil que se produzca un fraude masivo. Destaco, extremadamente difícil. No dijo es imposible. Y sobre todo que se produzca, dice usted, sin dejar huellas. Ahora, ¿no había ahí un famoso algoritmo que al funcionar la votación pasando cierto nivel de tal candidato automáticamente se la bajaba y la trasladaba a otro que no fuera a generar sospechas con ese caudal de votos, y de esa manera se conseguía el afán, es decir, no cometer la torpeza que antes se hacía, de quitarle votos al que se quiere perjudicar y pasárselos al que se quiere beneficiar, porque inmediatamente se hacía la operación? Es decir, a estos 20 tiene menos, 20 tiene más, aquí está. Sino que los 20 de menos se repartían de alguna manera, y no me pregunte cómo, porque yo nunca he hecho fraude, entre los otros que estaban en la competencia, de tal manera que no se pudieran notar. Lo que yo sí vi, y perdonen si soy cansón en referir una experiencia personal, de cómo en mis narices se hacía fraude, y los delegados del partido que me auspició en esa época, el 2014, que fue el PCC, no lo podían controlar, porque cuando estaban recorriendo una mesa con 5 urnas que eran abiertas, habían 8 filas de 5 urnas en la delegación de acá. En la otra mesa, lo que hacían era que los votos que me quitaban a mí, para decir 85, le ponían 65 a mi candidatura y le ponían 20 de más a la otra, y sistemáticamente la iban bajando. De paso, en esa elección ocurrió que ese otro candidato tuvo una extraordinaria votación en Guayaquil, y él no entendía por qué, y él le agradeció a Guayaquil, dijo, me sorprende el seguimiento que he tenido en Guayaquil.
Y cuando yo revelé la razón, él dijo que estaba diciendo que él había cometido fraude. No, simplemente estaba identificando a dónde habían trasladado mi caudal de votos. Si son capaces de hacer semejante cosa en las narices de uno, y uno no puede... Tenía yo binóculos, estaba en las escaleras del recinto con binóculos viendo lo que hacía. Y uno no puede en ese momento impedirlo. Imagínense lo que harán informáticamente, pues. Ok, y entiendo. Ahora, vamos por partes. En primer lugar, que un sistema informático tenga, siendo cosas tan complejas y tan grandes, tenga por aquí, por allá ese tipo de cosas, sin que se haga una auditoría detallada, es posible, pero no le subamos demasiado tono al tema de es posible. Eso puede Ingeniero, ocurrir. es que no se la hizo, pues. Nadie le hizo una Ujú. auditoría detallada. Es correcto, y entonces puede haber esa posibilidad, pero, vamos por los peros, y usted bien mencionó dónde empieza esta cosa. El fraude puede empezar, de hecho, en un conteo fraudulento, que es la historia que usted acaba de referir. Se puede contar mal, pero tomemos en cuenta varias cosas. En primer lugar, las listas de los miembros de juntas se publican 4, 6, 10, 12 semanas antes de, y los partidos políticos saben quiénes van a estar en las juntas. Sin duda, algunas de estas personas, varias de estas personas pueden tener sesgos, eso está clarísimo, y entonces por eso mismo los partidos deberían hacer la tarea de, ya que tengo la lista de las, vamos a ver, 40 por 3 son como 100,000 personas que van a estar 120 en mil, las, correcto. sí, 120,000 personas más o menos que van a estar en las juntas. Sí. Ya que tengo las listas, voy a hacer una validación, y hay validaciones que técnicamente se pueden hacer. Veo las declaraciones de este señor o señorita en Facebook, en Twitter, en redes sociales, y entonces veo, no, pero si este señor se pasa hablando en contra del Buena candidato X, idea, que es mi buena candidato. idea. Ahora, denos otra. Ajá. La Fiscalía Oh, acaba de anunciar que va a conformar un grupo técnico para ejercer la función que pidió sobre la base de datos, la copia de la base de datos. ¿Cómo debería ser el perfil de este grupo técnico? No estoy diciendo quién es. ¿Cuál debería ser el perfil de este grupo técnico que conforma la Fiscalía para que ese cumplimiento de un acto urgente sea eficaz y no equivocado? mm. Primero, tendría que ser gente con especialidad en seguridad informática. Dado los plazos tan cortos, debería ser gente que haya hecho estos ejercicios de auditoría específicamente elecciones, una, dos veces ya. Y como digo, con un perfil fuerte en seguridad informática. Ok. Por supuesto, es toda una especialidad. El elemento importante aquí, recordemos que las imágenes de todas las actas están publicadas. Las imágenes de todas las actas, de las 39,000 no sé cuántas actas, Ajá. están publicadas. De hecho, algunos candidatos como Arauz, como el mismo Yacu Pérez ayer, publicó todas las imágenes, o por lo menos en el caso de Pérez, las imágenes que él considera que son las que tienen fraude. Correcto. Y el mismo CNE nos ha puesto disponibles las 40,000 actas. Entonces, hacer una cotejación informática semiautomatizada entre esas imágenes y las tabulaciones ya en números es algo que se puede hacer si se tiene el perfil informático correcto. Claro, la otra parte es, oigan, pero ¿y si esas imágenes ya son fraudulentas? Como bien se comentó hace un momento, ¿qué pasa si llenaron los números mal? ¿O qué Ajá. pasa si reemplazaron la imagen? ¿Okay? Entonces, protección a eso debió haber sido, ya ahorita estamos desgraciadamente después del partido para lo que ocurrió en febrero, pero estamos a tiempo para abrir. Los partidos políticos, usted bien comentó, yo estaba viendo, pero no podía hacer nada. Pero es que si uno se pone un poquito técnico, sí se puede hacer. Ok. Uno, con una buena cámara Ajá. y con un telefoto, uno puede filmar eso. Y si hubiera habido ocurrencias de fraude importantes, o sea, ocurrencias individuales siempre va a haber, desafortunadamente, y a eso a uno le molesta y le inquieta mucho, comprensible. Pero el tema aquí es que tiene que haber fraude sistemático y abundante para que realmente Claro. peguen los resultados. Entendido. Entonces decía yo, si uno con un telefoto filma eso, lo puede estar publicando a los 10 minutos en 5 redes sociales. Ahora, si hay 5 o 10 casos de esos, como digo, molestan,
pero todavía no tienen impacto. En el momento en que tengo 200 casos de esos, ahí sí que hay que regresar a ver, ahí sí que ha habido un ejercicio sistemático de fraude, Ya, que es lo que debemos aspirar a evitar. correcto. Solo para completar la anécdota que referí y pasar enseguida con Yolanda, esto ya lo relaté aquí una vez, pero no estaba conversando con usted. Cuando me ocurrió eso, entregamos una primera muestra de 70 actas. Nos dieron la razón en 59, como diciendo ya, este tipo no va a joder más, ni lo que le hemos reconocido lo hace salir elegido. Luego les presentamos 700. Y ahí fue donde no le pararon bola a nada, porque no se imaginaban que teníamos un margen así en control electoral. Son las 6:22 y estamos hablando de un tema crucial para las próximas elecciones, que es transparencia informática. Yolanda Torres continúa con el ingeniero Edgar Sánchez. Gracias, Carlos. Qué gusto contar con un técnico de esta capacidad que nos pueda, y con esta claridad. Ingeniero Sánchez, gracias por acompañarnos. Aparte de todo lo que usted dice, la Contraloría General del Estado, en un examen de agosto de 2020, concluyó que en las elecciones del 2019 hubo varios inconvenientes con el sistema de transmisión y publicación de resultados. Y además dijo que no hubo transparencia y había inseguridad en el sistema informático. Esto no fue corregido por el CNE, no se acataron las recomendaciones de Contraloría. Yo quisiera con usted ir viendo cuáles de estos temas que señaló la Contraloría podrían no solamente debilitar el trabajo del sistema informático, ¿no?, en cuanto a su seguridad, sino también en cuál de ellos podría haber alguna posibilidad de que entre el tema del fraude. Según la Contraloría, el plan de contingencia técnico de la plataforma, las pruebas de carga y de rendimiento estaban incompletas. Además, el protocolo de sellado de la base de datos del sistema no cumplió con su objetivo. ¿Cuánto de esto, qué afectación puede tener en el resultado total y seguro de la votación? Ok, bueno, desafortunadamente en estas últimas elecciones de febrero yo no estuve ahí, yo no estuve dentro, entonces solo puedo dar una opinión externa de lo que ocurrió, a diferencia de en el 2019, donde fui invitado a participar y estuve pues mucho más cerca de las cosas que ocurrieron. Entonces, regresando al 2019, que es, digamos, lo que tengo muchos más elementos de juicio personalmente sobre el tema, efectivamente hubo inconvenientes y hubo, como se sabe, un corte en la presentación de resultados al público. Eso es un hecho. ¿Ok? ¿Cómo reacciona eso? ¿Este corte es lo que todo el mundo apreció como el apagón? El famoso apagón. El famoso apagón. Así mismo es. Así mismo es, exactamente. Entonces, yo puedo decir, hasta donde pude ver, que eso no fue realmente un causal de fraude. Y digo, ¿por qué? Porque este sistema tiene dos maneras de presentar los datos. El uno hacia el público, que es el que falló por algún tiempo, y desgraciadamente un tiempo bastante largo, y el sistema interno, que es el que es visto por los partidos políticos. Y si uno pregunta a los partidos políticos durante todas esas horas donde los resultados al público no cambiaban, ¿qué pasaba internamente? Los resultados internos sí estaban cambiando, entonces los partidos podían ver esos cambios. Entonces, una vez más, y como dije hace un momento, posibilidades de fraude hay y podrían haber ocurrido, pero son posibilidades bastante bajas. Y más importante que eso, deberían presentarse pruebas fehacientes, filmaciones, documentos, ese tipo de cosas, no quedaron solo en las frases. Yo sé con certeza que para este nuevo ejercicio se hicieron una serie de cambios en los sistemas informáticos importantes para evitar los inconvenientes que no solo ocurrieron en el 2019, sino un par de elecciones anteriores, desafortunadamente. Esos cambios, por lo menos en lo que se ve hacia afuera, surtieron efecto en el sentido de que ya no ocurrió uno de estos incidentes estilo apagón. Eso ya no llegó a ocurrir, afortunadamente. Sí me parece, una vez más, que en el desarrollo del sistema informático no hubo la suficiente apertura en el sentido de, siendo un ejercicio donde hay tanta sospecha, tener, vamos a decir, representantes informáticos de los partidos políticos que así quisieran,
para que vigilen de cerca los desarrollos que se van haciendo. Ahora está muy de moda esta onda que en nuestra área se llama el open source, el código abierto. ¿Y qué significa eso? Que el sistema que uno va creando, todo el tiempo lo tiene disponible, visible para que no solamente los partidos políticos, sino quien quiera pueda revisar el código fuente, los programas, pues, y decir, esto me parece que está mal, esto me parece que podría fallar, este algoritmo no lo entiendo. Eso, que en principio es sumamente arriesgado, porque claro, es un trabajo en marcha, es por así decirlo, un plato a medio cocinar, y entonces, sujeto a la crítica de ella que tomé ese símil, de una docena de chefs, entonces uno por supuesto que se pone extremadamente nervioso, ¿ok? Pero ayuda a la transparencia, y eso quizás es un ejercicio que se debió haber hecho con este sistema. Sobre las pruebas de carga, efectivamente, tradicionalmente, no se han hecho pruebas lo suficientemente abundantes para garantizar que no haya este tipo de cortes o demoras en la presentación de resultados. Y le digo por qué. Le digo por qué no se avanza a hacer esas pruebas. Porque normalmente los cronogramas se retrasan. Ahí sí hay un problema, un poco de planificación y un poco de ejecución. El tema es el siguiente. Empieza esto con que los presupuestos no llegan y no llegan y no llegan y llegan a último rato. Y entonces planes que eran, vamos a decir, de 6, 8, 9 meses, se tienen que ir acortando y resulta ser que lo que se planeaba hacer en 8 meses se tiene que hacer en 5 o en 4. Y entonces, claro, por más amanecidas, por más cosas que se hagan, el tiempo no da para todas las tareas que se han planeado. Y entonces, simplemente por falta de tiempo, hay que recortar, ¿sí? No se puede hacer todas las tareas. Y las tareas que sufren son las tareas, por ejemplo, este tipo de pruebas, que además son extremadamente costosas. Entonces hay una presión presupuestaria y una presión de tiempo. Estas cosas se reducirían si las cosas se ejecutaran, los planes se ejecutaran como se planificó originalmente, que por una serie de factores rara vez se hace. Y ahí no hay, eso lo conversamos ya hace un momento en el segmento anterior, no hay la transparencia, no hay levantar la mano de justo decir eso. Oigan, teníamos un plan que tenía que arrancar, me voy a inventar, en abril del 2020, ya estamos por fines de julio y todavía no hay los fondos para ejecutar, por ejemplo, estas famosas pruebas de carga. Perfecto. Ingeniero, dentro del plano de la comunicación que usted acertadamente dice que ha faltado permanentemente, la verdad, desde el Consejo Nacional Electoral, sobre todo si es que es tan difícil realmente llegar a hacer un fraude con la facilidad que dicen muchos candidatos y mucha parte de la ciudadanía, ¿no? Aquí hay fraude todo el tiempo. Entonces, la comunicación se dice que ha sido pobre. ¿Qué hacer para que en las próximas elecciones, si es que sobre todo el resultado es muy apretado entre los dos candidatos, la ciudadanía pueda tener la seguridad de que se han hecho las cosas con transparencia? Como dije hace un momento, la primera cosa que creo que definitivamente se debe hacer es el proceso, por lo menos en el lado informático, que es el mío, desde que arranca, y esto estamos hablando fácil, un año antes de las elecciones mismas, hacerlo abiertamente, tener publicados, vamos a decir, este es mi cronograma de trabajo. Durante estos siguientes 11 meses vamos a hacer estas 80 tareas y ir publicando semana a semana. Ejecutamos 5 de las 80, nos atrasamos en 2, nos adelantamos en 1. Entonces, y eso tenerlo publicado todo el tiempo para que toda la ciudadanía lo vea en cualquier momento. Estamos tarde. Para estas ya no hay nada que hacer. ¿Perdón? Este mes y medio, ¿qué recomienda usted que se haga para dar mayor transparencia y seguridad sobre la elección? Yo lo que haría ahorita mismo es decirles a los dos finalistas, ¿saben qué? Ustedes designen 2, 3 técnicos informáticos suyos, ¿ok? Y estos técnicos que ustedes designan, que tengan acceso total a todos los componentes técnicos. Hardware, software, comunicaciones, hagan todas las observaciones que ustedes quieran.
Sí, y por favor, o sea, si tienen cosas que publicar, publíquenlas, o sea, un ejercicio de apertura total. Si el CNE no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer sobre cómo se han hecho los desarrollos, no tendría por qué objetar a este ejercicio. Siempre, siempre, todos tenemos el susto, ¿no? Es como decir, ok, si usted en este partido de fútbol no va a hacer trampa, eh, ponga gente que le acompañe todo el tiempo a los árbitros, ponga un micrófono suyo en los árbitros, aparte de los micrófonos que ellos usan, pues bueno, que se juegue el partido. Entonces, sería un ejercicio Esa es parecido la acá. forma. Ujú. Gracias. Gracias, ingeniero. Esa es la forma, sobre todo, si es que no hay algo que ocultar o algo que temer. Carlos, seguimos contigo desde Guayaquil. Bien, ingeniero, para agradecerle también.